Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este evento organizado por el Grupo Bancolombia Capital e Investbot. Yo soy Silvia Pastrana y estoy muy feliz de acompañarlos en esta tarde donde tendremos grandes aprendizajes y donde realmente iremos a la acción con un producto que ya ustedes han tenido alguna información, les han llegado algunos correos y conocen un poco de pero esta será la oportunidad para conversar con algunos expertos en el tema y que ustedes puedan hacer todas las preguntas necesarias para dar ese paso adicional y construir un portafolio diversificado con InvestBot. Así que bienvenidos a todos los que se conectan. Recuerden, les voy a indicar entonces que ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran. Nosotros vamos a estarlas contestando en el chat interno o pues nuestros expertos las irán contestando a medida que vamos conversando. Así que bienvenidos, no siendo más, vamos a darle la bienvenida a Ana Melisa, ella es gerente de portafolios y hoy nos estará acompañando para contarnos, así como les llegó la invitación a ustedes, cómo construir un portafolio ideal con InvestBot. Esa necesidad de construir portafolio, por qué es importante pensar en portafolio y no ir de activo en activo. Así que, Ana, bienvenida. Hola pues muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a las personas que nos están acompañando y pues muy contenta de estar acá con ustedes hablando de un tema que en el mundo de las inversiones es tan importante y ya vamos a ver por qué, que es el tema de portafolios. Súper, muchas gracias, Ana. Y también nos acompaña Francisco Bernal. Él es analista de productos digitales de inversión y acompaña a todos nuestros clientes a crear esa estrategia de inversión y a ayudarles a dar ese segundo paso con InvestBot. Entonces, él nos estará dando todo el detalle de esta nueva solución digital innovadora y diversificada que nos ayudará a llevar nuestras finanzas a otro nivel. Así que, Pacho, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Silvia, muchas gracias por esta invitación para poder acompañar a nuestros clientes en la construcción de portafolios de soluciones digitales que los van a acompañar en cada uno de sus momentos de vida. Entonces, estoy muy contento de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que este sea un espacio de mucho aprendizaje para todos nosotros. Así es, Pacho, la idea es esa, la idea es que todos aprendamos mucho después de este espacio y ante todo, más allá de aprender, porque consideramos que las personas que están acá ya han tenido cierto acercamiento con el mundo de las inversiones, es que profundicemos un poquito en esa importancia de no estar creando un activo, salgo aquí, me voy para allá y trato como de tener unas oportunidades en el mercado sin tener una estrategia bien consolidada que me permita tener objetivos claros de inversión, que eso es lo siempre lo hemos hablado, el tener muy claro cuál es nuestro objetivo de inversión, cuál es nuestro horizonte, conocer nuestro perfil de riesgos y todos estos tips que hemos dado en estas charlas y que siempre como analistas del Grupo Bancolombia le recomendamos a nuestros clientes. Entonces, recuerden, las preguntas, hay un icono de chat en la parte lateral de sus pantallas, ahí nos pueden hacer todas las preguntas que consideren sobre un producto en específico, generales sobre inversión, sobre educación financiera, que las estaremos respondiendo aquí en vivo. Entonces, para ir entonces con el tema principal de hoy es por qué la importancia de crear un portafolio. Yo quiero primero, Meli, que aclaremos esa palabra portafolio, ¿cierto? ¿Qué es un portafolio? ¿Cómo están compuestos? ¿O a qué le podemos llamar portafolio? ¿Cierto? Porque tal vez algunas personas llamamos portafolios a tener una fiducuenta y un plan semilla. ¿O qué, a qué le podemos considerar que podemos llamar portafolio, Meli? Gracias, Silvi. Bueno, pues y antes que hablar de qué es un portafolio, pues también contarles, muchas veces, muchas personas que quieren empezar a invertir se preguntan, ¿en qué debería invertir? Y creen que la respuesta tiene que ser solo un activo. Entonces, pues no necesariamente esa es la pregunta correcta. La pregunta correcta puede ser, ¿en qué voy a invertir? En un portafolio, pues digamos que acá lo que les queremos decir es, no tienes que decidir entre uno u otro activo, para eso existe el concepto de portafolio. ¿Y qué es un portafolio? Un portafolio es un conjunto de activos. Un conjunto de activos es más de un activo, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6 tipos de activos. Acá tenemos un ejemplo muy sencillo de lo que podría ser un portafolio típico y es si yo tengo 100.000 pesos, 100.000 millones, como ustedes lo quieran ver, pues digamos el porcentaje completo de lo que ustedes tienen disponible para invertir
es decidir primero en qué tipos de activos invertir. Aquí, por ejemplo, tenemos 3. Está la liquidez, que es básicamente efectivo, cuentas de ahorro, están las acciones y están los bonos o pues simplemente deuda de ciertas empresas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este portafolio acá, ¿cómo está? Pues que de 100 que yo tenga, voy a estar invirtiendo 10 en liquidez, 40 en acciones y 50 en deuda de alguna empresa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante el concepto de portafolio? Porque ahí pues digamos que se resuelve la duda que ustedes tenían y es, o que muchos clientes tienen, es en qué invertir, y es en qué invertir muchas veces creen que tienen que invertir solo en un activo, y la respuesta es no, no necesariamente tienen que invertir solo en un activo, es más, toda la teoría financiera de inversiones se basa en el concepto de portafolio, y básicamente el primer consejo que uno puede darle a un inversionista es invierta pensando en un portafolio, y como decía ahorita Silvi, tenga una estrategia estructurada. O sea, no vaya saltando de que este activo le está yendo bien, luego al otro activo, luego al otro activo, porque va a ser, pues digamos, algo muy difícil de analizar, mientras que si uno se sienta y piensa más bien en un portafolio, pues va a ser algo de pronto mucho más consistente en el tiempo, ¿cierto? Meli, y digamos que entonces ya nos has hablado pues de cómo, qué es un portafolio, pero vamos un poquito más allá de encontrar ese por qué. ¿Por qué es importante pensar en portafolio? Ya dijimos, vea, no vaya de activo en activo, debe estar más o menos compuesto así, es algo que tiene diferentes activos y que tú lo vas dividiendo en de diferentes maneras, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué le debería decir al público, sí, tienes que tener un portafolio y no solo un activo? Sí, eso es muy importante, y voy a hacer alusión a un dicho pues popular, que es que uno no debe poner todos los huevos en la misma canasta. Y eso es sabiduría pues pura, porque básicamente, ¿qué pasa? Si a usted se le cae esa canasta, se le quiebran los huevos que usted tenía. Pero si usted tiene varias canastas y se le cayó una, pues todavía tiene otras canastas que no se han quebrado, ¿cierto? Y básicamente, ¿eso a qué va? Pues sí, como cuál es el mensaje en ese dicho popular. Es, o sea, no siempre un activo está subiendo y es el que más sube, ¿cierto? Entonces, cuando usted invierte en un activo y ese activo bajó, pero tiene inversión en otro activo y ese activo subió, pues ahí lo que usted tiene es un portafolio que se va equilibrando y en el que usted está tranquilo de que va a tener un desempeño y pues digamos que pues digamos un comportamiento de su dinero y de su inversión que va a ser mucho más consistente, que va a tener menor variabilidad. Entonces, esa es la importancia de invertir en un portafolio. Y si vemos en la siguiente diapositiva, les tengo una gráfica que demuestra de mejor manera esto. Aquí básicamente lo que tenemos es año a año, desde el 2007, cómo se han comportado diferentes tipos de activos. Entonces está renta fija en azul oscuro, tenemos pues lo que es el efectivo en morado, tenemos otro como las acciones en gris, tenemos commodities en verde oscuro. Entonces, si ustedes ven año a año, esto está ordenado por rentabilidad, ¿cierto? Desde la más alta hasta la más baja. Ustedes lo que se van a dar cuenta es que no todos los activos tienen, pues no hay un solo activo que tenga siempre el mejor desempeño o que sea siempre el que más sube. Es más, un año puede subir, al otro puede caer. Por ejemplo, en 2007 las acciones fueron las de mejor desempeño, pero ya luego en 2008 fueron las de peor desempeño. Podemos ver, por ejemplo, que commodities por varios años, del 2012 al 2015, tuvieron el peor desempeño y que, digamos, en el 2021 les fue mejor, fueron el tercero. Entonces, en conclusión, si usted está buscando un activo que siempre le rente más, no lo va a encontrar. Entonces, si usted implementa esa estrategia de invertir solo en un activo, pues lo que va a pasar es que va a tener una concentración excesiva en un solo activo, va a depender excesivamente de lo que pase con ese activo. Su inversión va a ser demasiado variable y con una probabilidad muy alta, al final no va a tener un retorno pues que sea pues superior. Mientras que si, por ejemplo, vemos acá en esta misma gráfica, hay un portafolio
pues hipotético entre acciones y bonos, que está en blanco, que es donde están las líneas y los puntos negros. Si usted crea un portafolio en el que tiene un porcentaje de acciones, un porcentaje de deuda, un porcentaje, digamos, de efectivo adecuado, cuando usted va y ve, si bien a ese portafolio no es que nunca ha sido el mejor, porque nunca ha sido el mejor, pero tiene un retorno mucho más consistente. O sea, usted puede estar tranquilo y dormir tranquilo porque usted sabe que no va a ser el que le va a ir más mal y porque de todas formas es un retorno competitivo, ¿cierto? Entonces, a lo que uno trata de llegar con el, pues como con la definición y con la, pues con la búsqueda de estructurar un portafolio, es a digamos, una inversión que tenga unos retornos más consistentes, menos volátiles, que dependan menos de un solo activo. Y eso es pues básicamente digamos, la principal motivación y la razón de por qué uno debería pensar siempre en términos de portafolio y no en términos de un activo o pues y estar buscando el activo, pues el santo grial, que eso no va a pasar. Super Meli, yo creo que ahí está pues muy completo esa necesidad del por qué tener un portafolio y pensar en portafolios. Y este dicho popular que dices de no todos los huevos deben de estar en la misma canasta. En un evento hace poco hablábamos sobre no deben de ser ni de la misma canasta ni de la misma gallina, ¿cierto? O sea, hay que tratar de diversificar lo más que podamos, hay que tratar de pensar siempre en esos diferentes activos. Y yo creo que en esta gráfica, a pesar de que no sé si todos son muy familiarizados con el tipo de activos que hay, sí que podemos ver por los colores que en unos años unos estaban muy arriba, otros muy abajo, entonces en el 2022 la renta fija estuvo muy buena, pero la renta variable no tanto y entonces ahí es donde empezamos a identificar lo que tú nos dices, esa importancia de ir en algo más consistente y no pensar en uno solo. Entonces, Meli, si podríamos pasar a una segunda fase y es al pensar, listo, yo ya sé que debo de invertir en un portafolio. ¿Qué debo de hacer o cuál sería mi portafolio ideal? Porque tú misma lo dijiste, hay unos compuestos por unas cosas, otros por otras, hay que diversificar, hay que tener clara una estrategia de inversión, pero ¿cómo identifico yo cuál es ese portafolio ideal? ¿O existe un portafolio ideal, cierto? Porque no sé si hay verdades absolutas tampoco. Entonces, cuéntanos más cómo construir ese portafolio para cada persona. Claro, entonces, bueno, pues como primer mensaje, pues siempre que uno construye un portafolio, lo que está buscando es diversificarse. Y ya Silvia hablaba de diversificación, lo que uno busca es diversificarse lo más que uno pueda, ¿cierto? Y digamos, invertir en diferentes tipos de activos, como decía Silvi, ni la misma canasta ni la misma gallina, o sea, entre más diferentes los activos, mucho mejor. Pero a tu pregunta de un portafolio ideal, ¿cierto? Hay que agregarle pues digamos, algo adicional y es, ¿cuál es ese portafolio ideal para mí? Sí, porque es que lo que puede ser ideal para mí puede que no sea ideal para Silvi o puede que no sea ideal para Pacho. Entonces, ese para mí es súper importante porque al final ese portafolio ideal va a depender de yo qué necesito, cuál es mi circunstancia actual. O sea, básicamente hay como tres aspectos, acá están resumidos en la diapositiva, de lo que uno debería tener en cuenta a la hora de sentarse a pensar en ese portafolio. Y es, ¿qué tanta necesidad tengo yo de tomar riesgo? Ya vamos a hablar más de eso. ¿Cuál es mi capacidad de tomar riesgo? ¿Y qué tanta tolerancia tengo yo pues a tomar riesgo también y sobre todo a las pérdidas? Entonces, necesidad de tomar riesgo. O sea, usted qué es lo que está buscando con su inversión, cuál es ese objetivo de inversión. Cuando hablamos de capacidad de tomar riesgo es usted cuánto tiempo lo va a invertir. ¿Lo va a invertir 1 año, 5 años, 10 años, 20 años? ¿Cierto? Porque es muy diferente cuando yo invierto a 1 año, que la capacidad de tomar riesgo es mucho más baja, así yo voy a invertir a 20 años, porque ahí sí tengo una capacidad muchísimo más amplia de tomar riesgo, porque es que en 20 años la mayoría de cosas suben,
¿cierto? Usted le traza una línea de tendencia a la mayoría de activos financieros y suben. Entonces, claramente el horizonte de inversión va a ser muy importante. Y no solamente eso, o sea, de lo que yo estoy invirtiendo, ¿qué tanto es eso de toda la plata que yo tengo, de todo mi patrimonio, de todos los activos que yo tengo? Porque puede ser algo muy pequeño o puede ser algo muy grande. Y si por decir algo yo les digo, no, voy a invertir casi que la mitad de lo que yo tengo, yo le digo, pues ahí, qué pena usted. Su capacidad de tomar riesgo es muy baja porque casi que compromete la mitad de todo su patrimonio, ¿cierto? Entonces también eso es una pregunta importante. Y otra pregunta importante sobre la capacidad es, bueno, usted va a estar retirando plata de esa inversión, porque en la medida que usted vaya a estar necesitando, digamos, liquidez y recursos recurrentes de esa inversión que usted hace, pues va a ser más difícil que yo le diga a usted, puede tomar mucho riesgo, porque los activos de mayor riesgo tienen variaciones en el corto plazo que son, pues son más altas, y si usted en ese momento justamente necesita retirar plata cuando hay una caída en esos activos, entonces va a ser, pues digamos, va a estar generándole a usted una pérdida, ¿cierto? Entonces, también es súper importante como esa necesidad de liquidez. Y sobre la tolerancia a la pérdida, es muy importante qué tan dispuesto y que como qué tan, digamos, qué tanto es capaz esa persona de asumir una pérdida, afrontar una pérdida. ¿Por qué? Porque en definitiva hay personas que no soportan una pérdida, o sea, si el portafolio les cayó un 5%, si habían invertido 100.000 y le cayó a 80.000, o si habían invertido 1.000.000 y les cayó a 700.000 pesos, y pues básicamente para esa persona eso es, digamos, algo muy difícil de aceptar y de afrontar, pues básicamente es una persona que así tenga mucha capacidad de tomar riesgo, uno le diría, venga, no, pues no inviertan tantos activos de riesgo porque definitivamente usted no puede tolerar las pérdidas o tiene una tolerancia muy baja a las pérdidas. Obviamente a nadie le gusta perder, pero dentro de ese rango hay personas que son mucho más aversas a las pérdidas y otras que son menos aversas. Entonces, mira, estos son solo ejemplos de algunas preguntas que uno debería sentarse y pensar para luego definir cuál es el portafolio que necesita. Y también les tengo unos ejemplos para que miremos eso cómo funciona, pues digamos en la práctica. Entonces, acá está, el primer ejemplo es el viajar el próximo año. Entonces, ¿cuál es mi objetivo de inversión? Mi objetivo es un viaje. El horizonte de tiempo es un año, ¿cierto? Eso más o menos uno lo puede también definir en plata. Eso más o menos cuánto es. Pueden ser no sé, 3 millones de pesos si viajo sola o si viajo, pues digamos, dentro de Colombia. Entonces son 5 millones, 3 millones de pesos. O sea, sentarse y definir cuál es tu necesidad de riesgo, o sea, cuánta plata vas a necesitar, el horizonte de tiempo, a cuánto tiempo. Bueno, 3 millones no es tanta plata de mi capital, de mi patrimonio, entonces tenés más o menos, digamos que una gabela ahí para tomar riesgo, aunque como es a un año, ahí el año pues te limita, digamos, la toma de riesgo porque es muy, muy cerca, ¿cierto? Entonces, uno podría decir que porque es a un muy corto plazo, la recomendación principal es que no invierta tanto en activos de riesgo. Por ejemplo, la de cambiar de carro. La de cambiar de carro puede ser algo más a mediano plazo, pueden ser 5 años. ¿Cuánta plata vas a necesitar? Por decir algo, 40 millones de pesos, ya, entonces eso es una suma más alta, ¿cierto? Pero como es a 5 años, tenés todavía una capacidad más alta de tomar riesgo, entonces ahí sí tiene sentido tener como un mix entre activos de mayor riesgo con activos que son pues con baja variabilidad, que son más activos de deuda. Y ahora, por ejemplo, el último objetivo, el de ahorrar para el retiro. Eso es un objetivo de muy largo plazo. Entonces, por ejemplo, a mí me faltan más de 20 años para pensionarme, para retirarme. Entonces, son 25, casi 30 años. Entonces, 30 años, o sea, con toda tranquilidad yo puedo invertir esa plata en acciones, pues, o en activos de riesgo.
y una gran proporción en activos de riesgo, porque yo esa plata no la voy a necesitar en el corto plazo y porque en el largo plazo los activos accionarios les va bien, entonces, y no tengo que estar preocupada por la variabilidad del corto plazo. Entonces, fíjense que, y el mensaje pues aquí es, hay un portafolio ideal para cada persona y que depende de las condiciones de cada persona y del objetivo de cada persona. Súper, Meli. Yo creo que aquí, mientras tú decías eso, lo veía hasta un poco psicológico o filosófico, que la clave está en conocerse, ¿cierto? En tener claro cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres, también qué tanto estás dispuesta tú a arriesgar, porque yo puedo decir, sí, quiero comprar o quiero ahorrar para mi vejez. Entonces puedo ser un poquito más arriesgada, pero tal vez la personalidad de Silvia no es tan arriesgada y no y quiero más mantener lo que mi capital. Entonces, de acuerdo a eso, pues también tendré que crear un portafolio de inversión. Y es por esto que nosotros quisimos empezar con esta charla hablando de portafolios, porque la solución digital que les queremos presentar hoy, que es InvestBot, piensa es a partir de portafolios. InvestBot con tu dinero, con lo que desees invertir, de acuerdo a tu objetivo, unas preguntas que hace al inicio, que ya más adelante vamos a hablar en detalle de eso, te crea un portafolio de inversión diversificado que se alinea a esos objetivos y tal vez a esas preguntas que Meli ya nos estaba haciendo ahí y que yo espero que todos ya nos las estemos haciendo, como que, listo, ¿para qué quiero invertir? ¿Cuál es mi horizonte? ¿Cuál es mi plan? Y de acuerdo con eso, pues empezar a pensar en portafolios. Entonces, para darle el inicio a que hablemos de esa solución digital y a que ustedes nos puedan hacer todas las preguntas, sea cómo se abre, montos, cómo funciona, nosotros esperamos darles aquí todo ese detalle, pero entonces quiero que vean este video introductorio para que conozcamos qué es InvestBot y qué solución es la que nos da, por qué es interesante para nosotros y por qué InvestBot debería ser para mí. Así que adelante, yo les pido que le demos play al video. Todos tenemos sueños. Para algunos puede ser tener su propia casa, planear la educación de sus hijos, descubrir nuevos lugares, tener su propio emprendimiento, retirarse joven. Sabemos que todas las decisiones que tomas son para construir tu futuro, pero ¿qué tal si te enfocas en vivir el presente? Olvídate del estrés de tomar decisiones financieras complicadas. Deja tus inversiones en manos de expertos. Te invitamos a descubrir InvestBot, una forma sencilla y eficiente de invertir tu dinero. Crea un plan 100% digital delegado a expertos. Recibirás una estrategia personalizada basada en tu capital, tolerancia al riesgo y tiempo en que deseas estar invertido. Además, InvestBot realiza ajustes periódicos a tu estrategia de inversión, adecuándose a las condiciones del mercado, y de esta forma aumentar las probabilidades de éxito de tu estrategia de inversión. Inicia con solo 500,000 pesos y descubre cómo hacer crecer tu dinero de manera continua y constante ingresando plata a tu plan mes a mes. Enfócate en lo verdaderamente importante. Deja que los expertos lo hagan por ti. Disfruta tu tiempo y la libertad, pero con un futuro bien invertido. Vive el presente, mientras InvestBot se enfoca en tu futuro. Listo, aquí le damos un poco la apertura a qué es InvestBot y yo me quedo con la frase de enfócate en lo realmente importante, enfócate en tu presente, que InvestBot se encarga de tu futuro. Y es porque InvestBot es una solución que es completamente delegada a un equipo de expertos del Grupo Bancolombia Capital y que entonces, de acuerdo a lo que tú indicas, a tus objetivos, lo que ya hablamos ahorita, pues InvestBot te crea un portafolio de inversión diversificado que permite que te relajes, digámoslo así, de alguna manera, de que tú no tengas que estar tomando decisiones complicadas de dónde ingreso y dónde saco la plática de los activos, sino que InvestBot solo lo hace y que periódicamente sucede esto. Entonces ahora le quiero dar paso a Pacho para que nos explique ese detalle, porque yo sé que aquí lo hablamos muy general, sí, una solución automatizada y todo, pero vamos a ese detalle de las ventajas que tiene invertir con InvestBot, Pacho. Gracias, Silvia. Bueno, entonces vamos a arrancar por varias cosas, un poco
retomando lo que estaba diciendo Melissa o lo que ha venido diciendo Melissa durante toda la charla. Nosotros pues tenemos una solución 100% digital que tiene unas características muy importantes que van a ayudar a nuestros clientes a construir ese portafolio, ¿cierto? Porque a uno ahorita le empiezan a hablar, bueno, entonces vamos a construir un portafolio con diferentes niveles de riesgo, diferentes momentos de vida, y uno dice, bueno, entonces ahora, ¿cómo construyo ese portafolio? Entonces, si nosotros llegamos y sacamos un listado de todas las cosas que tenemos, pues seguramente vas a encontrar más de 1000 productos diferentes y es muy complejo construir un portafolio. Entonces, uno de los problemas que tienen los clientes hoy es cómo yo simplifico esa toma de decisión. Con InvestBot nosotros vamos a simplificar esa toma de decisión para los clientes. Facilitamos el proceso de inversión. Eso es para que nuestros clientes responden unas sencillas preguntas y nosotros a partir de esas preguntas vamos a entregar un portafolio, ¿cierto? Entonces, ese es el primer paso, que vamos a tener un portafolio que podemos armar desde 500,000 pesos, que es muy importante que lo tengamos presente, porque desde 500,000 pues yo voy a poder construir un portafolio que no solamente va a estar invertido en varios activos, sino que también vamos a tener exposición a activos internacionales, activos locales, renta fija, renta variable, según sea el caso y según sea el cliente. Nosotros personalizamos las inversiones para nuestros clientes. Yo siempre he dicho que InvestBot es algo así como el sastre de los clientes, donde le hace un portafolio a la medida de cada una de las personas, dependiendo de lo que esté pasando en su vida en ese momento. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente. Adicional a eso, InvestBot no solamente te asigna un portafolio, sino que va a estar haciendo un seguimiento continuo y constante para que cada vez que haya cambios en el mercado, nosotros podamos acomodar el portafolio a lo que en ese momento está pasando. No es lo mismo invertir en la época donde la inflación está alta que después de un año o año y medio estar con una inflación un poco más baja, entonces tenemos que tomar decisiones diferentes. Entonces, yo no me tengo que preocupar por eso porque los expertos que están detrás de esta solución se van a encargar de ajustar esos portafolios. Ellos utilizan unos modelos matemáticos donde incluimos una cantidad de variables, ¿cierto? Y aquí les voy a nombrar algunas: el dólar, las tasas de interés, la política monetaria, situación política, o sea, muchos aspectos que envuelven las inversiones y a partir de eso van a encontrar el portafolio que mejor se adecue a ese nivel de riesgo. Es que son muchos factores los que entran en ese momento. Entonces, InvestBot se convierte en una solución que se acomoda para cada uno de nuestros clientes de acuerdo a lo que está pasando. Ahora, yo puedo me vinculo 100% digital. Nosotros tenemos una vinculación digital que es muy sencilla. Como soy cliente de Bancolombia, es muy rápido. Ahora, seguramente más adelante lo vamos a ver. Y adicional a eso, puedo disponer de mis recursos parcial o totalmente en cualquier momento. No tenemos ningún tipo de restricción. Recuerden que les dije facilitar el proceso de inversión. Cuando hablamos de facilitar el proceso de inversión, no vamos a ponerle trabas a nuestros clientes, que es que tiene que esperarse un mes, 6 meses, un año. No, usted simplemente tome la decisión, empiece, que cuando uno empieza a invertir, tiene resultados diferentes. Siempre es un buen momento para invertir y ya les voy a contar por qué. Y todo lo va a hacer 100% digital. Entonces vamos a tener disponibilidad, facilidad en la toma de decisión, seguimiento al portafolio y adecuación de ese portafolio. Voy a poder disponer de mis recursos parcial o totalmente en el momento en que yo lo necesite. Ahora, importante, que realmente lo necesite, porque lo más importante es que usted complete ese tiempo. Y fuera de eso voy a poderlo hacer todo virtual desde la comodidad de mi casa. No tengo que llamar a nadie a decirle, oiga, ¿qué me recomienda? ¿Sí? Y son profesionales los que están detrás de esto. No me estoy dejando llevar porque hoy, pues, por el tema de redes sociales, el vecino, el amigo, mire que yo hice esto y me gané tanto. Entonces uno termina como en ese círculo que por lo general, yo siempre digo, no trae nada bueno. Sino es mejor uno dejarse llevar por los profesionales. Entonces, esa es la forma como funciona InvestBot para nuestros clientes. Entonces, una invitación muy especial para todos para que tomen la decisión. Yo les decía que el mejor momento para invertir es ahora. Y esto, el ejemplo claro es, yo siempre me gusta poner ese ejemplo y es el tema de las pensiones.
¿Qué tal entonces? No, es que el mercado en este momento no está tan bien, entonces mejor no empiece a ahorrar para su pensión. No, es que no, ya toca empezar a ahorrar para la pensión, y cuando usted va y mira los resultados hoy de su pensión, las personas que de pronto llevan más de 10 años trabajando, o bueno, más de 5 años, si van y miran, tienen, no sé, voy a poner un número cualquiera, 50 millones de pesos que han hecho en aportes, ¿cierto? Y tienen 30 millones de pesos en rendimientos. Entonces uno dice, oiga, vale la pena. Y lo importante es como uno, lo importante es como uno pueda pues tomar esas decisiones y empezar y tener la rigurosidad para poder mostrar la información. Entonces, ese es un mensaje para nuestros clientes de cómo funciona InvestBot. Pacho, yo quiero aprovechar aquí que ya empezaron algunas preguntas sobre InvestBot. Yo sé que lo hemos ido hablando, pero pues me parecen muy válidas porque son cosas muy puntuales que tal vez siempre quedan ahí como en el tintero y no les damos como el doble clic. La primera que nos hacen es ¿cuántos rebalanceos de estrategias se realizan aproximadamente al año? Listo. Nosotros realizamos 11 rebalanceos al año aproximadamente. Todos, o sea, durante todo el tiempo, va pasando el mes, entonces los especialistas van incorporando todos los cambios que tienen las variables, dentro de las que les mencionaba algunas ahorita, tasas de interés, el cambio, bueno, la política económica, en fin, muchas cosas que debemos tener en cuenta nosotros con InvestBot. Entonces nosotros estamos haciendo 11 rebalanceos al año aproximadamente. Listo, gracias, Pacho. Y también recordar que entonces este rebalanceo o digamos reajuste de cómo está invertido tu dinero, de igual manera se hace de acuerdo a las preguntas iniciales o al perfil de riesgo que Es cada correcto. persona indicó desde el inicio. Nos hacen una pregunta, pero yo la voy a dejar aquí un momentico. Yo sé que es muy importante, pero se las adelanto para que sepan que la vamos a contestar. Y es en cuántos portafolios tiene InvestBot. Más adelante vamos a hablar sobre cómo está invertido InvestBot. Y Meli nos va a hacer como ese desglose. Yo quiero que veamos ahora, Pacho, en este resumen sobre esas ventajas que hay en InvestBot con esos temas puntuales, rebalanceo, seguimiento en línea. Correcto, listo. Entonces, bueno, lo primero es que nosotros tenemos todo el proceso automatizado. Y eso es muy importante. De pronto el cliente de cara no lo ve, ¿cierto? Porque está en una pantalla y no se da cuenta de cómo somos eficientes con los procesos. Entonces, el ser eficiente con los procesos es que nosotros tengamos toda nuestra solución automatizada, es decir, que detrás de la parte operativa no tengamos personas que están haciendo operaciones, sino que todo se hace de manera automática. Entonces, esa automatización nos permite ser ágiles en la respuesta de los cambios del mercado. ¿Listo? Importantísimo, eso es muy importante y por eso lo mencionamos acá dentro de esos beneficios. La diversificación, lo que yo les contaba. Clara, usted va a entrar y va a ver que de pronto en su portafolio van a haber 6 fondos de inversión, pero resulta que cada uno de esos fondos de inversión puede llegar a tener hasta 80 activos diferentes. Entonces usted con 500.000 pesos resulta que tiene una parte invertida en Rusia, perdón, en Rusia no, en Estados Unidos, tiene otra parte invertida en Brasil. Tiene otra parte invertida en, bueno, nosotros buscamos economías emergentes en algunos de nuestros fondos, tiene otra parte en Colombia. Entonces nosotros vamos a tener diversificación de activos y no solamente de renta variable, sino también de renta fija. Ahora viene una parte de temas de confianza que es importante que nosotros tengamos con nuestras inversiones, y es que nosotros delegamos. La mayoría de personas, yo diría que el 99% de las personas no podemos estar pendiente del día a día de lo que pasa de las inversiones. Entonces acá hay personas, tenemos un equipo multidisciplinario, pero tenemos economistas, financieros, programadores, estadistas, matemáticos, que han estado todo el tiempo metidos en temas de mercado y que pueden tomar decisiones acertadas para nuestros clientes, ¿cierto? Nosotros, adicional a eso, tenemos por ley un deber de asesoría con nuestros clientes y buscar siempre el beneficio. Eso se le llama la mejor ejecución. Entonces, esa delegación es muy importante, dejársela a esas personas que se han dedicado todo el tiempo para eso, ¿cierto? Para que tomen decisiones acertadas para eso. La personalización es diferente. Mi papá, ¿cierto? Que ya está pensionado, y yo, porque nosotros podemos tomar
riesgos totalmente diferentes. Entonces yo puedo tener unos riesgos mucho más altos que los de mi papá, porque mi papá pues ya está más centrado en años y obviamente ya no está dispuesto a correr tantos riesgos porque los riesgos los corrió más joven. Entonces ese es un tema muy importante. No es lo mismo ahorrar para una maestría o para una casa o para la educación de mis hijos que para unas vacaciones o para cambiar el celular. Entonces eso importantísimo que lo tengamos. Y ahora todo el tema de que yo puedo estar consultando esto de manera virtual. Entonces puedo entrar a mirar en cualquier momento, venga, cómo va mi inversión. Y no solamente esto del seguimiento de 100% en línea, sino que adicional InvestBot tiene unas notificaciones que te van a estar avisando todo el tiempo cómo va tu inversión. Entonces, mira, este mes nos fue bien, este mes la rentabilidad fue de tanto, en este momento voy a hacer esto. Cuando hacemos un rebalanceo te decimos, mira, vamos a hacer un rebalanceo y vamos a cambiar esto y esto y esto y esto. Tu plan antes era así, ahora va a quedar de esta forma. Entonces, todo el tiempo te estamos informando y eso me permite a mí tener conocimiento de cómo están mis inversiones. Entonces, acá yo que tengo InvestBot siempre digo que se convierte como en el mejor amigo de uno porque es el que más información me envía y uno sabe que es información entregada por especialistas y gente que está muy preparada en temas de mercado. Entonces es muy importante este tema de los beneficios que hablábamos ahorita. Súper, gracias Pachi, con esa última explicación sobre el plan de 100% en línea. Damos respuesta a una pregunta que nos hacen sobre exactamente eso, que dice, ¿puedo ver en qué estoy invertida y la rentabilidad dónde? Es decir, cuando ya ingresan a InvestBot, siempre van a tener toda la información en la plataforma de cómo está compuesto su portafolio, cuáles son los activos, en qué porcentajes está invertida en cada portafolio. Y adicional, cada que se realice un reajuste o rebalanceo de los 11 que les mencionamos en el año, les notificaremos el cambio de estrategia, que hay otra pregunta que dice esto sobre si les notificamos o les explicamos por qué. Claro que sí, les contamos por qué lo cambiaron, cómo se movió el mercado, qué movimientos hubo en los activos en los que tú estás invertido, porque claro, el que tiene Silvia es diferente al que tiene Pacho y al que tiene Meli. Entonces les explicamos cómo se reajustaron cada uno y cómo fue ese comportamiento, del por qué lo hicimos. Es que este está más expuesto al dólar y el dólar bajó, entonces lo hicimos. Pues como por decir cosas como un poquito más en nuestro lenguaje. Entonces, con esto damos solución entonces a estas dos preguntas. Hay una adicional, Pacho, que nos dice cuáles son los costos de InvestBot. Listo. Bueno, eso es una muy buena reflexión sobre los costos de InvestBot, ¿cierto? Y es, primero que nosotros por InvestBot no cobramos nada adicional. Este es un modelo que en algunos lados, ¿cierto? Bueno, es que ahora usted va a tener esta solución, entonces me tiene que pagar más. No. Si tú invirtieras en los fondos de inversión que InvestBot te dice de carácter individual, te cobraríamos exactamente lo mismo que si lo hicieras por InvestBot. Entonces, InvestBot lo que se convierte es una ayuda real para el cliente. Lo mismo, el tema de facilitar el proceso de inversión, que es tan importante para nosotros. Entonces, ahí está toda el plus que nosotros ofrecemos. No te vamos a cobrar absolutamente nada más. Es lo mismo que cuestan actualmente lo mismo que cuestan los costos de administración que tienen los fondos de inversión, que todos son variables. No te puedo decir, te vamos a cobrar el 1% siempre, porque en algunos momentos por el tema de los rebalanceos vas a estar en un fondo que te cobre menos, mayor parte de tu recurso en un fondo que te cobre menos, o en otros vas a estar en un fondo que te cobre más. Entonces, digamos que eso va a variar todo el tiempo, pero son los mismos costos. Si quieres tener más información, ahí dentro de tu InvestBot puedes entrar a mirar los fondos de inversión y puedes ver las fichas técnicas de cada uno de estos fondos donde te va a mostrar cuál es el costo de administración de cada uno de esos fondos de inversión, pero no tenemos costos adicionales. Entonces es muy importante que todos nuestros clientes tengan claro eso, que entren con tranquilidad de que por utilizar InvestBot no hay ningún cobro adicional a los Yo creo que cobros de administración. esa ventaja, Pacho, la podemos poner ahí en la diapositiva anterior, donde decíamos cuáles son las ventajas de invertir con InvestBot. Pues mira, creas un portafolio, tienes una herramienta que monitoreas, que diversifica porque está en diferentes activos, pero
esa administración no tiene costo. Simplemente, pues los fondos que si tú abres un plan semilla, pues es el mismo costo de administración. Quiero responder una pregunta aquí rápida que me la sé y es si yo puedo hacer adiciones a InvestBot luego de hacer una primera edición. La respuesta es sí, puedes hacer adiciones primero cuando quieras, pero también tenemos una solución muy chévere que es que puedes tener débitos automáticos. Yo quiero adicionar 100.000 pesos cada mes. Entonces lo puedes hacer y te evitamos automáticamente la cuenta para que se vaya a tu plan de inversión o 200, 300 o me llegó una platica de la prima y quiero adicionar 1.000.000. También es válido hacer adiciones espontáneas. Vamos entonces, Pacho, con otra pregunta que la han hecho de diferentes formas. Yo la voy a resumir en una y es que quieren tener más detalles sobre el proceso de apertura, qué perfil de riesgo te dan. Si nos dice una persona, por ejemplo, yo puedo escoger en qué activos entrar o ustedes por default me lo escogen o cómo se hace ese proceso para identificar cuál es ese portafolio para ti en InvestBot y cómo lo hace la herramienta. Listo. Bueno, entonces no sé si te parezca bien que hagamos, que le mostremos a las personas cómo pueden hacer todo este proceso, ¿cierto? Y me gustaría, Silvia, que en este caso tú me respondieras las preguntas y creáramos como si fueras a hacer un InvestBot en este momento. ¿Te parece bien? Listo. Bueno, entonces aquí vamos a compartir nuestra pantalla. Permítame en un momento, por favor. Vamos a entrar aquí. Yo les voy a ir mostrando toda la Antes de que información. empieces, Pacho, voy Dale, a responder una pregunta que nos claro hacen, que sí. que si pueden tener varios portafolios. La respuesta es sí. O sea, puedo tener tantos portafolios como yo quiera. Es decir, abro uno para ahorrar para el carro, los ejemplos de Meli, otro para la casa y otro para viajar. Y cada uno puede tener un nivel de riesgo diferente porque pues yo respondí las preguntas de acuerdo a la necesidad de ese objetivo específico. Entonces puedo tener 3 InvestBots diferentes que estarán distribuidos los activos de diferente manera de acuerdo a mi perfil de riesgo. Y la pregunta que nos hacían aquí muy puntual era si el perfil de riesgo es como inversionista o la herramienta me da una. La respuesta es que lo tratamos de compensar. ¿Cierto? Todos venimos con un perfil de riesgos de inversionista cuando nos vinculamos a Valores Bancolombia, pero cuando ingresas a InvestBot basado en esas preguntas, analizamos pues tu perfil de riesgo como inversionista, cómo se comporta con ese perfil y con esas preguntas que nos dijiste, y ya de acuerdo con eso, que se crea un plan, un portafolio en la aplicación como tal. Es correcto. Entonces, bueno, aquí voy a entrar a buscar. Entonces, siempre le digo a la gente que entre a la página de Bancolombia para que ingresemos a la página de Valores Bancolombia. ¿Listo? Entonces, acá viene el primer requisito que yo debo reunir para poder tener InvestBot, es que debo ser cliente de Valores Bancolombia. Entonces, entro a la página de Bancolombia, me voy a negocios especializados y le doy Valores Bancolombia. ¿Listo? Ahí ya me va a llevar a la página de Valores Bancolombia. Aquí, en estas donde estoy en este momento, les estoy mostrando, van a encontrar la opción de vincularse. Pero para que no se pongan pues como a mover el carrusel, en la parte superior derecha de la pantalla en transacciones, me voy a ir a sucursal virtual de Valores Bancolombia. Aquí en la parte inferior está vincúlate aquí y empieza a invertir. Como les contaba, si yo ya soy cliente de Bancolombia, el proceso de vinculación es un proceso muy sencillo que me va a tardar, no sé, 5 a 10 minutos. Debo responder unas preguntas. Me debo hacer cliente de Valores Bancolombia porque nosotros como comisionista de bolsa tenemos unos reglamentos especiales diferentes a los del banco, donde los clientes deben, pues obviamente, hacerse clientes y aceptar como unos términos y condiciones especiales que tenemos nosotros en el mundo de las inversiones. Entonces, simplemente hacen clic acá. Ponen su número de documento, 123, 123, para dar el ejemplo, autorizan acá y ya, le dan continuar. No me voy a detener mucho en este paso. Los invito a todos a que hagan el proceso, ¿cierto? Si no son clientes de Valores Bancolombia y lo terminen. Es muy sencillo. Posterior a eso, ya simplemente voy a ingresar mi número de documento y mi clave. ¿Listo?
Yo acá voy a ingresar de una vez al portafolio, al InvestBot. Ya cuando ingreso, ya después de que soy cliente, debo tener una clave. Si estoy haciendo el proceso de vinculación, cuando esté finalizando, me va a decir que me asigne una clave y me voy a asignar de una vez la clave de Valores Bancolombia. Ahora, tenemos otro grupo de clientes que son clientes de Valores Bancolombia ya, porque en algún momento se hicieron clientes de Valores Bancolombia, pero requieren, no tienen clave. Entonces, esa clave la van a solicitar acá. Obtenga su clave. Es un proceso súper sencillo también. Ponen su número de documento, avanzan, responden unas preguntas de seguridad y ya van a tener su clave de Valores Bancolombia. Un proceso muy sencillo. Acá en la parte derecha de la pantalla vamos a encontrar el ingreso a InvestBot. Aquí lo vamos a colocar y yo quiero con Silvia, ¿cierto? Que hagamos el ejercicio de construir un plan de inversión para Silvia, que ella nos vaya respondiendo las preguntas. Vamos a esperar a que nos cargue acá un momento el InvestBot. Listo. Entonces, a ustedes les va a aparecer acá, miren todo el menú que tenemos en nosotros. Reporte de rentabilidad, voy a adicionar, voy a retirar, la inversión programada, que era algo que les estaba diciendo Silvia hace un momento, que es algo que tenemos en este momento, que son débitos automáticos a la cuenta para mis abonos mensuales. Importante ese mensaje cuando mis inversiones tienen unos resultados muy diferentes cuando hago abonos mensuales, el dinero que yo estoy haciendo ahí, y vuelvo al ejemplo de la pensión, siempre que vayamos a mirar cómo están las pensiones y cómo han sido abonos constantes, los resultados siempre son diferentes, son superiores a una persona que dejó una plata y ya. Esto entonces es importante que construyamos entre las dos partes esos objetivos. Entonces, aquí vamos a crear una inversión. Silvia, ¿qué nombre le ponemos a tu inversión? Pongámosle cambiar de carro. Listo, vamos a cambiar de carro. Listo, perfecto. ¿Con qué monto vamos a arrancar esta inversión? Recuerda que es desde 500.000 pesos. No sé, digámosle 1.000.000. Listo, arranquemos con 1.000.000 de pesos. ¿En cuánto tiempo crees que puedes tener tu dinero, el dinero que necesitas para tu carro? No sé, pongámosle un plazo 3 años. ¿Cuál es Entonces, el tiempo mínimo para estar en InvestBot? perfecto, muy buena pregunta. Nosotros acá, digamos, el tiempo mínimo donde yo puedo plantear una inversión es de 1 año. Pero, como se los decía hace un momento, eso no es algo que nos ate a ese año. Yo me puedo retirar antes porque se me presentó alguna circunstancia y lo puedo hacer sin que me penalicen, sin que pase absolutamente nada. Mientras que, pero el tiempo mínimo es de un año, ¿listo? Entonces, acá lo vamos a hacer a 3 años porque es el plan de Silvia, pero acá ustedes pueden acomodarse a lo que necesiten. Entonces, le vamos a dar continuar y vamos a responder estas preguntas. Aquí importante contarle a nuestros clientes que esta es la parte donde vamos a definir cuál es la inversión adecuada para cada uno de ustedes. Acá ustedes deben tratar de ser muy conscientes, ¿cierto? Y contestar con la mayor claridad posible estas preguntas. Ahora, tengan en cuenta algo que hablábamos ahorita. ¿Puedo tener muchos planes de inversión? Sí. Es diferente que yo esté ahorrando para la educación de mi hijo, ¿cierto? Donde de pronto no voy a querer correr tantos riesgos, a si yo estoy invirtiendo para un viaje, ¿sí? De pronto para el viaje puedo darme un poquito más de riesgo, o puede ser que yo esté haciendo una inversión, venga, yo quiero meter esto a mucho riesgo porque esta plata pues no me está sobrando. Si me falta, si me va muy bien, pues mejor, pero también tengo que estar dispuesto a lo que vaya a pasar, ¿cierto? Con un riesgo muy alto. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor tu objetivo de inversión, Silvia? Quiero acumular capital y verlo crecer en el tiempo. Quiero proteger mi capital para que no disminuya su valor en el tiempo. Quiero un ingreso adicional de capital recurrente para complementar mi ingreso actual o futuro. La primera, quiero acumular La capital primera. y verlo crecer. Perfecto. ¿Qué porcentaje de tu patrimonio representa esta inversión? ¿5%, entre el 5 y el 10 o más del 10%? 5%. Perfecto. ¿Con cuál de estos 3 escenarios, Silvia, te sientes más cómodo?
donde tenemos un crecimiento lento, pero digamos seguro, ¿cierto? Acá donde tenemos un poco más de volatilidad, pero crecemos a un ritmo un poco más rápido. O donde yo me siento, o sea, donde podemos llegar a crecer mucho, pero mira lo que puede pasar en ciertos momentos de la historia. Entonces, ¿con cuál de esos te sientes mucho más cómoda? Como es para mi carro, es poco tiempo. Yo creería que me voy con el tercero. El tercero, perfecto. Listo, entonces vamos a darle continuar. ¿Deseas impulsar tu plan de inversión con aportes mensuales? Los aportes mensuales son desde 100.000 pesos. ¿Crees Listo. que quieres hacer con tu plan aportes mensuales? Sí, 200. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces acá le vamos a dar 200.000 pesos y le vamos a dar continuar. ¿Listo? Acá es donde ocurre la magia porque acá, digamos que todo el modelo matemático que está detrás de esto recibe esta información y automáticamente te va a dar un portafolio de inversión. Entonces, tu aporte inicial sería de 1.000.000 de pesos. El resultado proyectado para dentro de 3 años, haciendo aportes de 200.000 pesos, es que tengas 9.550.178 pesos. Ese es el escenario esperado. Estamos en un plan arriesgado, ¿listo? O sea, tienes que tener eso en cuenta. La rentabilidad es del 14.50. Aquí está, y aquí puedes ver la proyección en diferentes momentos de tu inversión donde contemplamos un escenario conservador, un escenario esperado y un escenario optimista. Aquí está el escenario conservador, terminarías con 8.609.939,75. En el escenario esperado estaríamos con 9.550.178,22 y un escenario optimista. Aquí es donde nosotros le decimos al cliente, mira, este es el valor que este es el portafolio, perdóname, y cómo se distribuiría el portafolio. Entonces, para este caso, tenemos renta alta convicción, renta variable Colombia, renta sostenible global y renta futuro. Y un poco para que lo que hablábamos ahorita en esto es, miren, haciendo clic acá, ustedes van a poder ver en todo lo que está invertido ese fondo de inversión y con tan solo, en el caso de Silvia, 1.000.000 de pesos. Miren todo lo que tenemos acá. Súper. Yo quisiera, Pacho, aprovechar que ya llegamos aquí a la composición para que Meli nos hable un poquito de esa pregunta que hicimos al inicio y que no la respondimos, y es cuáles son los activos en los que está invertido Invesbot, que veo que también tenemos algunas preguntas basadas en esto, como cuáles son los activos, son solo fondos, qué tipos de fondos. Entonces, porfa, Meli, para que cuéntanos más sobre esos activos. Sí, claro, sí veo que también hay mucho interés sobre la composición. Entonces, sí, acá tenemos, pues básicamente son 9 portafolios modelo o portafolios de referencia. Digamos, cada uno tiene una composición diferente y le asignamos a cada cliente pues un portafolio de referencia dependiendo las preguntas que ustedes ya contestaron y la respuesta que da ese cliente, pues básicamente tratando de darle al cliente el portafolio que más se adecue a sus necesidades. ¿De qué están compuestos estos 9 portafolios de referencia? Son fondos de inversión colectiva que administramos en Asset Management. Son hasta 5 fondos de inversión colectiva. Ahorita les voy a mostrar exactamente cuáles son. Y con esos 5 fondos de inversión colectiva abarcamos 6 de los principales activos financieros. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, les voy a mostrar exactamente en qué estamos invirtiendo. Entonces, tenemos, pues no sé si sean familiares, pero tenemos el fondo renta liquidez, el fondo renta futuro, el renta sostenible global, el renta variable Colombia y el renta alta convicción. Básicamente, ¿en qué activos invierten estos fondos? El fondo renta liquidez tiene una participación importante de la liquidez y de la deuda local, pero de muy corto plazo. Son activos que están muy en el corto plazo, que son muy líquidos, muy a la vista. Tenemos el renta futuro, que también tiene una participación muy importante, de aproximadamente un 80% en deuda local,
pero es una deuda local ya de más mediano plazo. Y digamos que el otro 20% está, digamos, distribuido en otro tipo de activos como la deuda internacional, como acciones locales y acciones globales, pero la principal exposición que nos da este fondo, Renta Futuro, es a deuda local de mediano plazo. El Renta Sostenible Global es un fondo pues principalmente internacional, tiene inversiones todo en activos internacionales, está un 60% en acciones globales y un 40% en deuda internacional. Y este fondo además nos ofrece otra característica y es una exposición a la moneda, porque el fondo, pues dado que invierte en activos internacionales, generalmente no se toman coberturas, entonces básicamente estás expuesto también al movimiento del peso colombiano versus el dólar. El Fondo Renta Variable Colombia invierte 100%, pues casi que un 100% en acciones colombianas, y el Renta Alta Convicción en acciones internacionales. Este es un fondo también casi que invertido en un 100% en acciones internacionales. Entonces, como ven, digamos que con estos 5 fondos lo que queremos, pues, y lo que buscamos es ofrecerle a un cliente una exposición a los principales tipos de activos financieros, desde deuda, desde deuda hasta acciones, desde, digamos, de activos de corto plazo hasta de mediano plazo, exposición cambiaria, y digamos con diferentes niveles de riesgo, digamos exposición local, pero también internacional. Entonces, básicamente esto es lo que compone, pues, digamos, a nuestros portafolios. Súper, muchas gracias, Meli. Yo veo que ya vamos a terminar. Voy a dar respuesta a algunas preguntas así rápidamente. Las personas que llegaron un poco tarde o que quieren ver con detenimiento luego este video, les recuerdo que con el mismo cursor donde están viendo como la reproducción, lo pueden devolver o pueden ingresar de nuevo con el mismo vínculo que les llegó y lo ven de nuevo. Entonces ahí estará disponible este video para quienes llegaron tarde o lo quieren repetir. Segunda pregunta que tengo y es, nos preguntan mucho sobre la comparación con otros productos, comparación con un fondo de inversión, comparación con la inversión virtual, comparación como con productos específicos y de por qué debería escoger yo InvestBot. Yo me atrevería a dar la respuesta y quiero que Meli me complemente y es a pensar en portafolio, que fue lo que les dijimos desde el principio, ¿cierto? Los otros son activos, tienen particularidades muy específicas, en una inversión virtual es solo renta fija. Recuerden que lo que decíamos desde el principio, lo más importante es tener muy claro mi objetivo. Si mi objetivo es de aquí a diciembre irme para Cartagena, pues tal vez sí lo mejor es irme para un renta fija y irme a una inversión virtual. ¿Cierto? Entonces, InvestBot piensa en un portafolio diversificado donde tienes acceso a diferentes, exposición a diferentes activos, donde piensas desde portafolio, desde no tener todos los huevos en la misma canasta y esa sería como la ventaja principal que encontramos aquí para nosotros decir por qué InvestBot, no vamos a hablar de mejor o peor, sino de acuerdo también al momento de vida y a las decisiones que yo quiera tomar. Meli, no sé si quieras complementar algo a esta respuesta. Sí, pues digamos que cada uno son diferentes formas de invertir. En la inversión virtual es un cliente que se autogestiona, que básicamente tiene muy claro que quiere invertir, pues sí, en un CDT a un plazo específico, que está pendiente de esa inversión, que la deja mantenerse en el tiempo, que no tiene esa necesidad de liquidez, mientras que en InvestBot, pues es básicamente nosotros ofreciéndole al cliente pues un portafolio que creemos que es el adecuado para su objetivo de inversión, con no solamente activos de renta fija como lo es un CDT, sino también activos accionarios en el que el cliente pues tiene la posibilidad de invertir cada vez más o sacar su dinero, pues no tiene un vencimiento específico, inclusive pues dando respuesta a una pregunta que nos hacían, ¿qué pasa cuando el tiempo de la inversión inicial termina? Realmente InvestBot no es un producto con vencimiento. Si el cliente quiere permanecer invertido en la solución, en el portafolio de referencia, lo puede hacer de forma indefinida. Simplemente tratamos es de
brindarle al cliente, dado ese objetivo de inversión, el mejor portafolio, pero esa pregunta de horizonte de tiempo es simplemente como para entender cuáles son las necesidades del cliente. Pero si el cliente después de 2 años él decide mantener, o pues incluso pueden haber cambiado sus condiciones, él puede dar, hay un botoncito que se llama modificar plan, le puede cambiar el horizonte de tiempo, le puede cambiar pues como las principales características y el cliente puede continuar o simplemente puede continuar con el mismo portafolio. Entonces, para que tengan también eso presente, pues digamos dentro de las diferencias entre los dos. Listo, súper, muchas gracias Meli. Se nos acaba el tiempo y yo quiero que aquí en el chat pongamos entonces el llamado a la acción. Vamos a darles dos caminos. La primera es, recuerden que InvestBot es un producto 100% digital. Pacho ya nos mostró que nosotros entrábamos digitalmente, que todo lo podíamos hacer. Entonces les vamos a poner un vínculo donde los lleva a un simulador. Simulen su plan, respondan las preguntas, piensen cuál es su horizonte de tiempo, su perfil y con base en eso podrán tomar la decisión de abrir un InvestBot. Si tienen, entonces ese vínculo lo vamos a poner ya en el chat para que ustedes hagan toda la inversión completamente virtual. Adicionalmente, a las personas que se han conectado hoy, como lo dijimos en la invitación, les vamos a poner un vínculo para si tienen algún problema con abrir el InvestBot, si tienen una pregunta especial, adicional a las que ya hemos respondido acá. Si quieren algo adicional de nuestros expertos, pues se van a conectar a ese, van a hacer en ese link, es un formulario, nos dejan sus datos y nos estaremos contactando con ustedes para que tengan mayor información o para resolver alguna duda puntual en el proceso de apertura. Listo. Voy a cerrar con esta pregunta que me gusta mucho, Meli, porque son de esas preguntas que siempre hay que recordar, ¿cierto? Porque si nosotros lo que queremos es guardar la platica y queremos seguridad, métala bajo el colchón, ¿sí o no? Pero aquí lo que nos dicen es, si todo es tan seguro y bueno, porque hay que tener en cuenta el perfil de riesgo. Y por eso es que yo decía, si lo que queremos es seguridad 100%, métala bajo el colchón, ahí no le va a pasar nada, métala en un candadito y listo. Pero cuando hablamos de invertir, tenemos que pensar en riesgos. Eso va intrínsecamente en la palabra. Así como decimos que cuando tomamos una decisión de algo tenemos que renunciar a otra cosa, algo así pasa con la inversión. Entonces, Meli, si todo es tan bueno y seguro, porque hay que tener en cuenta el perfil de riesgo. Silvi, tú misma lo dijiste y no lo pudiste haber dicho de mejor manera. O sea, nosotros acá no estamos diciéndoles que les estamos ofreciendo el producto cero riesgos. No, cualquier inversión en mercados financieros conlleva un riesgo. Sí, todos los activos financieros tienen variabilidad, tienen volatilidad, suben, bajan, simplemente tienen grados de variabilidad. O sea, la renta fija varía menos, la renta variable varía mucho más en el corto plazo. Lo que les estamos diciendo es que dependiendo también esa tolerancia que cada uno tiene a la pérdida y esas necesidades que tiene, pues les ofrecemos un portafolio que creemos que es el adecuado, pero cualquiera de los portafolios en los que nosotros les recomendemos invertir, dado que está invertido en activos financieros, pues simplemente va a tener riesgo en menor o mayor grado, dependiendo ustedes qué tan capaces son de tomar riesgo, qué tanta tolerancia tienen al riesgo, qué tanta necesidad tienen del riesgo. Pero como tú lo dijiste, no hay, pues no hay un activo financiero 0% riesgoso. Eso no, pues sería invertir en un CDT, dejarlo al vencimiento y ya, pues ahí usted sí que tiene garantizado algo, pero o mantener su plata en efectivo, o como lo decía Silvi, pues dejarla debajo del colchón. Usted con seguridad si deja 100.000 va a volver a encontrar los mismos 100.000 pesos, pero acá les ofrecemos, pues, digamos, inversiones más diversificadas. Listo, muchas gracias Meli, muchas gracias entonces a todas las personas que nos contactan, que estuvieron aquí presentes durante esta transmisión.
Recuerden entonces que les dejamos en el chat 2 vínculos muy importantes. Yo estoy comprobando que sí los tengamos, entonces veo el primero. Recuerden que para abrir InvestBot solo se necesita 500.000 pesos. Con la cédula en mano se pueden vincular a valores y en el vínculo que les dejamos hacen la simulación de su plan. Sin necesidad de vincularse todavía, hacen la simulación, identifican todas las preguntas, analizan todas las oportunidades, porque es lo que les dijimos, la importancia de conocerse bien y analizar bien en qué momento estoy y para qué lo quiero invertir. Y segundo, les dejamos entonces un vínculo si quieren que los contactemos para... Yo creo que aquí hemos dado mucho detalle sobre qué es InvestBot, pero si quieren un proceso de apertura, si tienen algún problema al momento de la vinculación, si quieren una asesoría extra o yo quiero saber puntualmente InvestBot cómo funcionan estos casos, se pueden inscribir ahí y nosotros nos estaremos contactando con ustedes para ampliar entonces la información. Entonces eso ha sido todo por hoy. Yo les agradezco mucho. Muchas gracias a Meli y a Pacho por estar aquí, por acompañarnos, por explicarnos a detalle qué es InvestBot. Muchas gracias a todas las personas que se contactan y recuerden que en este vínculo pueden seguir viendo esta transmisión en vivo. Entonces, bueno, Pacho, Meli, muchas gracias y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias.